Aprendizaje contra ganancias. Recibámoslo con un fuerte aplauso, por favor. Muy buenas noches. Para empezar, les voy a hablar un poco de algo para que vayamos tomando tema. Tengo ya 10 años, este año cumplo 11 años de dar clases a nivel universitario y tengo otros 20 y tantos siendo alumno, entonces he jugado en los dos bandos. Uno en el que reprueba y otro en el que me reprobaban. Entonces, para empezar con esto, pues lo que les voy a decir es que vamos a hablar de calificaciones. Un tema muy apasionante, muy emocionante y para algunos muy cruel, entonces ya se imaginarán. Vamos a romper calificaciones. Hace unos años, estando en una clase, empecé a dar calificaciones y cuando terminé, algunos empezaron a salir y vi que una chica estaba llorando. Entonces me quedé un poco atónito, me acerqué a ella y estaba rodeada de algunos de sus compañeros y le pregunté si estaba bien. Ella no me contestó porque la vista la tenía al piso y sus compañeros me dijeron que estaba bien. Yo pregunté, insistí por si tenía algún problema, algún dolor, me preocupé. Entonces me dijeron que no, que todo estaba bien y yo salí. Cuando hablé con algunos alumnos al salir de la clase, les pregunté que qué le pasaba, ¿no? O sea, a lo mejor ella no me lo quería decir, pero alguno de sus compañeros sabía y me lo podía decir. Y entonces me dijo, ¿sabe qué, profe? Lo que pasa es que estaba llorando por su calificación. La calificación de ella había sido 9.8 sobre 10. Entonces me pegó, me movió y empecé a preguntarme si algo estaba pasando mal conmigo o con los alumnos. Y entonces surgió esta idea en mi cabeza, me movió pensar que alguien estaba llorando por un 9.8 cuando yo desde siempre he rogado por 6, ¿no? O sea, ¿no? Y yo lloraba cuando sacaba un 6. Mi padre también y mi madre también. Entonces, pero de alegría, ¿sí? Quiero decir que era de alegría. No era otra cosa más que la alegría de mis padres de que su hijo estaba pasando. Entonces, bueno, ¿qué pasó? Empecé a ver que los chicos están llegando a las clases pensando en calificaciones y no en lo que es realmente importante. ¿Qué es lo que es realmente importante? El aprendizaje. Lo que ellos adquieren en este entorno educativo, en este entorno escolar, que es aprender, adquirir conocimientos, ¿sí? Y eso no les estaba preocupando, o por lo menos no lo estaban viendo a partir del aprendizaje, sino lo estaban viendo a partir de las calificaciones. Y entonces, en este loco trajín de curso una materia, paso un semestre y sigo semestre tras semestre tras semestre, y de repente salí de la universidad y no sé nada. O sea, sí tengo una calificación, pero no sé nada, ¿no? Y entonces quiero regresarme, ¿no? Quiero ir con mi profesor. Oiga, ¿qué me enseñó usted? ¿No? Porque ¿saben qué es lo que pasa? Que esto es una cuestión social, esto es una cuestión incluso familiar e incluso económica. ¿Saben por qué? Porque muchos están becados. Y si no luchan por una calificación, ahí hay un problema. Y ¿saben qué? Llega la tía Rosita y te dice, oye, mijo, ¿y cuánto sacaste de calificación en el año? Nadie te pregunta, ¿qué aprendiste? ¿Saben? Siempre estamos metidos con las calificaciones. Un buen día tuve la oportunidad de viajar a Europa y llegué a Holanda, ¿sí? Ahí había un museo, el cual yo tenía mucha ilusión de ver, y es el de Vincent van Gogh, ¿no? Había algunas obras, ya saben que cuando uno viaja a Europa, cuando es mayor, pues los libros de texto de la primaria que te enseñaban el David y bla, 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 todos, pues quieres ir a verlos, o por lo menos esa era mi ilusión en algunos casos. Y me paré en el museo, me levanté, y lo primero que hice ahí era estar a las 8 de la mañana, ¿no? Esperando a que abrieran, ¿no? Y abrieron. Pero cuando yo estaba por entrar, empecé a ver cómo en la calle, porque no recuerdo si había un estacionamiento, pero cómo empezaron a llegar camiones
con hordas de niños, ¿no? De 7 a 8 años, y dije, me imaginé yo en la primaria. ¿Cómo era la primaria? Pues venía la maestra, tipo guía de turistas, con una banderita, así en fila todos nosotros, ¿sí? Con unos armados, con unos cuadernotes y unas plumotas, ¿sí? Para ir checando la ficha, quién la hizo, cómo se llama la pintura, qué técnica usó, en qué año fue, porque así me enseñaron. Y entonces dije, bueno, hice una estrategia. Dije, compro el boleto, me meto a la primera sala y les voy ganando, para tener un poco más de privacidad, ¿no? Pero bueno, no lo logré. ¿Saben por qué? Ahora les cuento. Yo voy viendo las obras, ¿no? Y de repente veo que nadie viene atrás de mí. Bien. El tema es que salgo de la primera sala o del primer espacio y nadie venía detrás de mí. ¿Qué pasó? Cuando salgo empiezo a ver que todos los minions, todos los niños digo, estaban en todos lados, como minions. Entonces, ¿sí? Cuando yo llego a ver mis obras, digo, bueno, pues me los aguanto, ¿no? Y listo, y y veo las obras y las disfruto, ¿no? Llego a una sala, hay una banca, ¿sí? Veo que hay un niño, ¿no? Y veo la obra, veo un barco, un paisaje, un barco, mar, y el niño está ahí, ¿no? Y entonces, pues, no queriendo ver la cosa, veo que está dibujando. Les pidieron un dibujo de la obra que más les gustó, bla, bla, bla. Y entonces, pues veo que están haciendo un dibujo muy malo, ¿no? Y eso que yo dibujo muy mal. ¿Qué es lo que pasa? Me siento, los niños holandeses entiendo que desde muy pequeños empiezan a dominar el inglés y me comunico con él. Me dice, le digo, oye, déjame te ayudo, ¿no? Yo estudio comunicación, sé un poco de perspectiva, un poco de proporciones, porque te está quedando muy mal esta cosa, ¿no? Entonces, yo le voy a ayudar, ¿no? ¿Y qué pasa? ¿Qué sucede cuando le tomo el cuaderno y empiezo, ¿no? Y barco, y de reojo veo que el niño me está haciendo una cara de, ¿qué está haciendo este inútil? ¿No? Y me quedé, pues ¿qué creerá? Que dibuja mejor que yo, ¿no? Seguí, el niño seguía con su misma cara y detuve mi trabajo. ¿Qué pasa? Me dijo, oye, no sé qué estás haciendo. Pues, ¿qué te pidieron? Me dice, a ver, la maestra me dijo que de entre todo el museo ubicara una obra, ¿sí? Me sentara, la contemplara y dibujara lo que esa obra me hacía sentir. Lo que esa obra me transmitía, no que la copiara. Yo la estaba copiando. El tema fue que me empezó a explicar. La maestra le había pedido que dibujara lo que esa obra le hacía sentir, lo que le transmitía. Evidentemente iba a ser un dibujo que no iba a ser igual. No sé qué era lo que estaba dibujando entonces, pero ¿qué pasó? ¿Sí? ¿Cómo calificas un sueño? ¿Saben? El niño estaba dibujando su sueño, estaba dibujando lo que le había hecho sentir esa obra. Y yo me quedé, ahí fue cuando dije, yo estoy haciendo algo mal, o estoy contemplando mal algo, ¿sí? Porque los artistas dibujan así. Lo que les transmite lo que ven es lo que dibujan, no copian, transmiten. Y entonces regresé a México con una idea, buscar el potencial de mis alumnos o de mis compañeros alumnos, ¿sí? Y traducirlos en una calificación, no buscar un número, que ese alumno no fuera un número, sino que su potencial se reflejara en una calificación. Y eso era muy importante para mí. Y entonces empecé a hacer una serie de estrategias y una de ellas, ¿sí? Fue ofrecerles a los alumnos que llegaran a mi clase 10. ¿Sí? Llegaban a mi clase, el primer día de clase yo les ofrecía, el que esté aquí y hoy le preocupe más una calificación, yo le pongo 10. ¿Cuál era la condicionante? Que se fuera de la clase, que no apareciera nunca más en la clase. Entonces, claro, yo estaba sopesando que se iban a quedar porque querían aprender, porque querían
tener ese conocimiento y no les importaba la calificación. Todo bien, ¿no? Entonces, era sencillo. ¿Tienes 10? ¿Sí? Y te vas, te diviertes, pero no aprendes, porque no vas a estar en clase. Y listo. Todo muy bien, hasta que salió el primer valiente. Y llegó un día en que me dice, esto lo hacía al final de la clase, de la primera clase, y me dice, yo, profe, y le digo, ¿tú qué? No, yo quiero el 10, y me quedé de a 6, ¿no? Hagan de cuenta que como cuando te vas a morir, esos 3 segundos que dicen que ves antes, yo dije, puta, vi a mi jefe, si se corría el rumor, ¿sí? Mi credibilidad empañada. No era mucha, pero iba a quedar empañada. Y luego vi a un papá furioso detrás de mí. O sea que usted regalando las calificaciones y yo pagando, ¿no? Dije, entonces me quedé de a 6, no fui hacia la luz, la recomendación es no ir hacia la luz, me regresé y le dije, espérame, vamos a hacer una cosa, ¿sí? Que se vayan todos, que no haya testigos, ¿sí? Y lo golpeo ahora o no sé algo. Y le dije, estaba dispuesta a rogar, o sea, que se quedara en la clase. Le ofrecí algo. Dije, mira, yo sé que te preocupa la calificación, yo creo que esa parte no la puedo quitar, pero hagamos una cosa, dame 3 clases. Dame la oportunidad de en 3 clases, ¿sí? Atraerte, tenerte y que luches, que no te importe la calificación, ¿sí? Busca que quieras aprender. Y él me dijo que sí. Obviamente tuvo una calificación, no la recuerdo, pero se quedó. Y a partir de ahí no volví a hacer ningún tipo de experimento de este tipo, ¿sí? Amo mi trabajo y respeto las calificaciones de los chicos, ¿sí? Bueno, las calificaciones son, en efecto, un reducto, un refugio para los alumnos, ¿sí? En este entorno educativo. Entonces, sobre todo porque se ha hecho, no sé, un poco muy corporatizado la parte de educar. Y entonces, no estoy diciendo que sean malas las calificaciones o que sea mal el sistema de evaluación, se requiere. Estoy hablando de que estamos pensando, estamos dejando ir al chico precisamente en la búsqueda de algo que por muy tangible que parezca un número, no lo es. Porque allá afuera no te piden una calificación, allá afuera no te piden un examen, ¿sí? Allá afuera te piden otra cosa. Y eso les estamos enseñando aquí y quería cambiarlo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa con un tenista? Un tenista hace un tiro, ese tiro, ¿sí? No lo responde su oponente, ¿y qué pasa con ese tiro? Es funcional, cumplió su cometido, él aprendió, él tuvo un esfuerzo, él manejó, él supo golpear a manera de que el oponente no supiera o no pudiera regresar ese golpe. ¿Y eso qué pasa? ¿Y eso qué hace? Sí, a lo mejor en estética del tiro fue un 6, ¿no? Y muy probablemente tenga una calificación mala, pero funcionó. Y entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Se tiene que hacer algo muy sencillo. Hacerle ver a un alumno, ¿sí?, que puede tener el conocimiento y que, sobre todo, una vez que adquirió ese conocimiento, sepa qué hacer con él. Lo practique, lo tenga en sus manos. Porque hoy día los chicos temen arriesgarse. ¿Por qué? Por una mala calificación. Les da miedo fracasar, ¿sí? Y entonces temen o no están predispuestos o no quieren la frustración que sería una calificación negativa, mientras sea positiva. Pero el caso está en que cuando es positiva y es 9.8 también les afecta, ¿sí? Entonces, lo que hay que buscar es que ese conocimiento adquirido, ¿sí?, lo sepan manejar para sus intereses y para los de la comunidad, que tengan esa habilidad, que tengan esa fluidez de saber que lo que aprendieron funciona de algo. Imagínense, ¿sí?, esta película que te enseñaba wash right, wash left, ¿no? Entonces imagínense, ya estaba cansado de hacer todo eso, ¿sí?, hasta que llegó el maestro y le dijo, mira, pues ahora te voy a enseñar a hacer otra cosa. No queremos dejarlos nada más con las manos hacia un lado y hacia el otro, sino que sepan qué es lo que están haciendo. ¿Cuál es el propósito? Que estos ingredientes que están adquiriendo en la universidad, ¿sí?, los manejen bien para hacer un gran pastel allá afuera.
Que sus jefes se preocupen, ¿sí? Porque él les va a dar un buen resultado, ¿sí? Que él les va a solucionar. Eso es por lo que se tienen que preocupar, no por una calificación, no por un número. Un número no son ellos, ¿sí? El propósito es que ese conocimiento, ¿sí?, lo puedan manejar, tengan la habilidad, sean competentes con lo que han aprendido y que no nada más lo usen para sacar una buena calificación. Eso es todo.